¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Ya están en nuestros estudios los diputados Nicolás Mazzotti y Facundo Moyano. Van a estar, debatiendo, los vamos a estar escuchando a propósito de temas candentes de este fin de año que tienen al Congreso en el centro de la atención. Fundamentalmente, el proyecto de ley de aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias sobre los salarios. Una promesa que había sido hecha por todos los candidatos que participaron de la elección, entre ellos Macri, por supuesto, que dijo que lo iba a eliminar, cosa que no ha ocurrido. Este va a ser el debate junto con el tema de la ley de la emergencia social. Hoy ha ocurrido algo malo en el Senado. El Senado, el Frente para la Victoria, derribó el proyecto de ley de reforma política, y de esto voy a hacer un comentario. Quiero decirles que después vamos a estar hablando con Sergio Berenstein a propósito del análisis de este momento del gobierno a un año de haber ganado las elecciones, Mauricio Macri. Y en el final vamos a tener una historia conmovedora, protagonizada por Tomás Bécar Varela, que fue víctima de un asalto que puso en riesgo su vida y que, superado el mal momento, fue a la cárcel a encontrarse con quien fue el ladrón que puso en riesgo su vida y la de su familia. Dos reflexiones editoriales que quiero compartir con ustedes para comenzar el programa y antes de ir al debate, ¿no? Una, la que sucedió hoy en el Senado. Hoy debía analizarse y ver qué se hacía con el proyecto de reforma política, un proyecto muy importante, que no solamente tiene como eje el voto electrónico, sino también la corrección de algunos de los vicios de la práctica política electoral. Fundamentalmente el hecho de que el comicio o los comicios los controle definitivamente la justicia electoral y de que se termine con uno de los vicios enormes que altera la representatividad política, que es la lista colectora y otras, yo diría, otras minucias que hacen a las malas prácticas políticas. Esto cayó hoy. ¿Quién fue un hombre clave para que esto cayera? Gildo Infran, el gobernador de Formosa. Claro, ¿cómo esperar de ese hombre que indefinidamente se ha perpetuado en el poder en su provincia a base de estas malas prácticas? Un cambio. Esto es realmente pésimo, repugnante y marca el desafío que todavía tenemos en la Argentina en pos de mejorar las prácticas políticas. Cuando aparecen estos personajes como Infran y otros, que lo que hacen es perpetuarse en base a las malas prácticas políticas, obviamente la ciudadanía sufre. Y el resultado de la ciudadanía, para la ciudadanía es uno: el descreimiento de la política. Y este es un problema enorme. También lo vamos a hablar algo con los diputados que enfrentan la política argentina y mundial, porque claro, después aparecen los Trump. Bien, así que quiero marcar esto, ¿no? El hecho que ocurrió hoy, que a lo mejor le pasa lejos de su vida, hoy, pasa cerca de nuestras vidas en el momento de votar, que es el acto fundacional de la democracia. Y en este marco, el segundo momento de reflexión lo quiero dedicar al doctor Carlos Santiago Fait. Falleció a los 98 años, un hombre ejemplar. Un hombre que además bregó durante toda su vida por la consolidación de la democracia y que cuando llegó a tener una posición importante de poder, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 10 de diciembre de 1983, dio testimonio de ese compromiso y lo hizo de una manera fenomenal. La historia le permitió exhibir ese compromiso en dos momentos. Durante el menemato, con la Corte de los Milagros que el menemato construyó para que hiciera posible todos los sueños judiciales de corrupción que tenía el menemato, y durante el kirchnerato, que tuvo también los mismos sueños de corrupción y de perpetuación en el poder y de búsqueda de suma del poder público. Fait lo enfrentó en soledad, con firmeza, sin estridencias, con estoicismo y con valentía. No hace falta recordar
el vitupero, el escarnio al cual fue sometido por la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y el entorno de aquel gobierno que le quiso inventar un juicio político por cuestiones de insanía. Nada de eso lo conmovió a Fait, que defendió sus convicciones y defendió a la justicia del avance del kirchnerato en pos de la suma del poder público. Nuestro homenaje a Fait, mi homenaje personal a un hombre que conocí, un gran polemista, un hombre intelectualmente superior, un hombre que a sus convicciones las mantuvo hasta el final. Y diría que también merece una reflexión lo que ha pasado en estas horas, la soledad en la cual se produjeron las exequias del Dr. Fait. Me parece que muestra claramente todo lo que nos falta para construir una república. Sin república no tendremos la sociedad desarrollada que todos queremos para el mañana, que es el sueño de todos, que se construye en base al presente. Honor a Fait, un hombre ejemplar, demostrativo de que en la Argentina hay hombres ejemplares, a los cuales la ciudadanía le debe mucho y a los cuales el poder en muchos casos no quiere. Busca ignorar y desacreditar. Se ha ido un hombre probo, un hombre ejemplar, un hombre que ha hecho historia y un hombre al cual debemos recordar cada día con su legado, que es el de la honestidad, en pos de defender el bien común. Algo que en muchos aspectos de la política argentina, lamentablemente, termina siendo excepcional. Me voy al debate. Estoy con los diputados Mazzò y Moyano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Nelson. Bueno, ¿qué va a pasar con el proyecto del mínimo no imponible de ley de ganancias? Bueno, hace 2 horas ingresó formalmente el proyecto de Sergio Massa y, bueno, que seguramente Facundo ha firmado. El del gobierno ingresó el día martes y hay varias decenas más de proyectos ya presentados. Van a ser tratados el día martes, eso se acordó ayer en la reunión que tuvimos todos los presidentes de bloque con los ministros Frigerio y Pradgay. El día martes en una comisión informativa donde van a ir funcionarios a explicar el proyecto del gobierno y probablemente va a haber referentes de otros partidos que expliquen los propios. El día jueves se va a buscar un dictamen de comisión para el cual ya estamos trabajando para consensuar todos esos proyectos y el martes 6 está como objetivo para darle media sanción en diputados y que el Senado tenga tiempo todavía para hacer la ley este mismo año. El proyecto de ustedes básicamente es el inicial presentado y anunciado por Massa de 48.000 y 31.000. Sí, sí, bueno, nosotros llegamos a esa cifra, por supuesto que es lo que creemos posible, porque en realidad si fuera por una cuestión de lo que queremos y no de lo que se puede, querríamos que el mínimo no imponible esté por encima de eso, más teniendo en cuenta que nosotros tenemos un cuestionamiento conceptual y filosófico sobre la cuestión ganancias de la cuarta categoría, al igual que creo que lo tiene también el partido de gobierno, porque vimos cómo el presidente Macri, lejos de estar en una propuesta demagógica en su momento, al igual que le hizo nuestro candidato, cuestionó en términos filosóficos de este impuesto. O sea, el trabajo no es ganancia. Pero bueno, es lo que nosotros creemos posible, teniendo en cuenta ya modificaciones que se hicieron en las cuentas, lo que tiene que ver con lo fiscal, ¿no? Las rebajas al agro, así de un saque, la cuestión de las mineras, que ya se tocaron varias cuestiones fiscales y por lo tanto creemos que es difícil reemplazar el financiamiento, pero bueno, más allá de eso es una decisión política. El problema, si me puede explayar un poquito más, es que si nosotros no damos un salto importante en cuanto al mínimo no imponible, proponiendo una actualización automática anual, vamos a dejar a 2 millones de trabajadores tributando, que es 1 millón más de lo que había cuando el gobierno nacional asumió el gobierno. Y eso es un problema. Digo, más allá de que nosotros elogiamos, y en lo particular elogio la propuesta de
el Ejecutivo Nacional en cuanto a las alícuotas, nos quedamos muy cortos con el mínimo no imponible. Inclusive con la propuesta nuestra, hay que reconocerlo. ¿Ustedes tienen una visión muy distinta de esto? No, en realidad, a ver, acá lo que hay que entender es quién juega qué rol. Porque la diferencia de ser un partido opositor a ser un partido de gobierno es que muchas veces, como está ocurriendo hoy, vemos situaciones simultáneas que representan distintos intereses, impuestos a las ganancias por un lado, emergencia social por el otro, son claramente sectores de gente diferentes que además, si bien hay superposición, porque en el bloque de ellos también hay inquietud por la emergencia social, tal vez ellos impulsan más ganancias, el movimiento Evita u otros bloques libres del sur impulsa más emergencia social, y el gobierno es el único que unifica y tiene que conciliar intereses y prioridades. Y acá lo más importante es entender que en la concepción de donde queremos llegar estamos prácticamente en la misma página. El tema es que en el medio hay limitantes, es decir, Facundo hablaba del mínimo no imponible. Este gobierno ha duplicado el mínimo no imponible hace tan solo 9 meses y nosotros creemos que como hace 15 años no se actualizan las alícuotas, esta oportunidad es mejor hacer ese ajuste en las alícuotas y eventualmente el año que viene volver más fuerte sobre el mínimo no imponible e ir así digamos, avanzando hacia la eliminación del impuesto, que fue lo que se prometió y lo que se cumple eventualmente en una gestión, no en 10 meses de gobierno, y por supuesto que no se cumple solamente modificando leyes, también se cumple recuperando la economía y haciendo que mientras la economía crezca va a haber menos gente que se vea afectada sensiblemente por este impuesto. Sí, es cierto y hay que reconocer que el gobierno nacional hizo un esfuerzo grande con la cuestión de modificar y duplicar en realidad el mínimo no imponible porque estaba en 15.000 pesos y lo llevó a 30.000. Lo que también hay que decir es que había un decreto distorsivo que era el 1242 del año 2013 que hacía que los que cobraban menos de 15.000 pesos a esa fecha, por más que en el 2015 cobraran o 2016 cobraran 100.000, no tributaban ganancias, era totalmente distorsivo. Y había que corregir esa cuestión. El tema es que al corregirlo, ingresó la misma cantidad de gente que salió por haber duplicado, que en realidad no fue duplicado, porque los 15.000 pesos eran netos y los 30.000 pesos fueron en bruto, que son 25.000. Pero bueno, el punto es que ingresaron la misma cantidad y que con la alta inflación que hubo este año, que fue más alta que la de cualquier año de los últimos 12 años, y los aumentos nominales que hubieron por debajo de esa inflación, ingresaron un montón de trabajadores. Entonces, teníamos 1,5 millones cuando asumió el gobierno, ahora tenemos 2 millones. Y perdón, Nelson, y si se actualiza el año que viene en un 15% o un 20%, con una inflación proyectada de un 17%, los aumentos nominales van a ir en línea con esa inflación, y un poco más, creo yo, porque se va a intentar recuperar esto, un año electoral, van a haber 500.000 trabajadores que van a pagar más. Entonces van a haber 2,5 millones de trabajadores que tributen. Entonces, venimos de la promesa de campaña, que nuestro candidato también la hizo, Sergio Massa, de eliminar a partir de un cuestionamiento filosófico conceptual a 2,5 millones mínimo de trabajadores tributando. Entonces, esa contradicción tenemos que resolver. Acá hay una cuestión muy importante que reflexionar, y es no siempre es deseable necesariamente que sean menos los que pagan, sino que a veces es deseable que paguen menos todos los que pagan, ¿no es cierto? Y esa es la gran discusión. El mínimo no imponible en la Argentina es el más alto medido no solamente en dólares, sino en comparación con el salario básico y con muchos otros parámetros objetivos, es el más alto de la región y uno de los más altos del mundo. Sin embargo, quienes ingresan, ni bien ingresan con 30.000 o 31.000 pesos hoy, en vez de pagar una alícuota del 5% o del 2%, como propone nuestro proyecto desde el inicio, pagan el 9 o el 15 de entrada y van creciendo muy rápido y llegan con salarios muy bajos a pagar alícuotas del 35. Lo que nosotros creemos que ahora hay que solucionar, siempre teniendo en cuenta que los recursos son escasos y que hay un 35% de la población que trabaja en la informalidad y para la cual estamos destinando por la Ley de Emergencia Social también muchos recursos justamente para que ese sector que gana 3 veces menos que quienes tributan ganancias y es 3 veces más numeroso en cantidad de gente, también tenga el esfuerzo del Estado a su favor, porque si no terminamos representando a una porción bastante menor de la sociedad que no es necesariamente la más urgida. Tienen que tratar de no caer en el discurso del kirchnerismo de
poner como el contrapunto entre trabajadores pobres y Pero no es trabajadores un ricos. contrapunto, No, Facundo. porque Mira, digo, vos pensás los que 2 millones, hace un no, año yo lo que te digo, ustedes y estuviste ahí de nosotros... caer en esa No, contradicción. no, para Yo nada. lo que te digo, hay que tener cuidado con eso, porque el reclamo es totalmente justo. Pero eso de es ganancias. gobernar, Facundo. Estar en la oposición es muy fácil. Gobernar es conciliar bueno, intereses. Está bien, porque cuando eran oposición... Cuando éramos oposición, exigían que se elimine nosotros directamente. y ustedes Sí. a veces pedían que se Llamamos- reconociera la llamamos a inflación. sesiones especiales Facundo, para tratar este que tema. se reconociera la inflación. El gobierno anterior no Sí. estaba en esta posición. Yo creo que acá hay que celebrar algo. Estamos a una semana, según nos hemos propuesto, de dictaminar y avanzar con un proyecto común. ¿Y qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo cuánto es el mínimo imponible y cuáles van a ser las escalas. No estamos discutiendo Eso si hay totalmente inflación o está no hay claro. inflación, si hay Una pobreza o no hay voluntad forzada, pobreza, igualmente. o si se tiene que modificar o no el impuesto a las ganancias. Eso fue lo que este gobierno vino a cambiar, digamos, y ahí está haber destapado 12 años de congelamiento del impuesto y de negación de la inflación y la pobreza de parte del presidente Macri, con una oposición que pide mejoras, que nosotros estamos dispuestos a analizar, porque con ellos mismos votamos un presupuesto hace 3 semanas que contemplaba un esfuerzo fiscal de 27.000 millones de pesos, y acordamos que cualquier incremento por encima de ese esfuerzo destinado a ganancias o a cualquier otra medida, íbamos a tratar de financiarlo de otra manera para no aumentar el déficit y no generar inflación. Lo que pasa es que está la realidad después, ¿no? No, la realidad que te la exige, realidad es o que sea, que todo nos lo que estamos exige- hablando es por inflación. Y no, lo que bueno, tenemos que evitar la es realidad seguir también generando que- inflación. y la realidad Aumentar también el es gasto que sin si bien la recursos inflación no es un genera problema, inflación. es un problema heredado. Lo que hay que reconocer también es que posiblemente por algunos errores de interpretación y de diagnóstico y algunas expectativas equivocadas que tenían respecto al mundo y a la plata que podía ingresar a Argentina, cometieron algunos errores y hoy es muy difícil discutir este tema tributario, que siempre son difíciles los temas tributarios, en un marco donde no es un marco de abundancia. Hubiera sido mucho más fácil discutirlo en un clima de crecimiento económico. Hace que 6 años. Dios quiere, claro, que nosotros exigimos durante mucho tiempo y que hoy mismo las críticas que recibimos del kirchnerismo es al sindicalismo en este caso, ¿por qué hacían tanto ruido con ganancias antes y ahora que hay más trabajadores tributando no dicen nada? Pero por otra parte, o mejor dicho, no es que no dicen nada, pero no hacen, por ejemplo, un paro. Nosotros contemplamos esta realidad difícil que le tocó al gobierno de Mauricio Macri, pero también lo que vemos es que empeoraron todas las variables económicas, que no solucionaron el tema del déficit, que subieron la inflación, que hay más despidos, que hay más trabajadores Facundo, la tributando. inflación A está ver, en 16% anualizada, hace 3 meses. ¿cómo la Anualizada la inflación está Vos entre un 16 y un 17% ¿le hace podés 3 meses. explicar a la gente que hay una inflación de cuánto este año? En los últimos 3 meses, no, anualizada no. el 17%. Hay un 43% de inflación proyectada en 2016. Sí, Facundo, Desde pero, que ustedes se pero la hicieron cargo del inflación no es un 43%. fenómeno anual estático. No, yo digo en Digamos, cuanto digo... la inflación anual también, la del 43 Ah, bueno, pero eso es o del técnico. 35 incluye... Pero eso es técnico. no, Usted no es cuando- técnico, cuando no es usted- técnico, es la salida A ver, del cepo Nicolás, yo te digo una cosa. y es la salida de un gobierno cuando que ustedes, dejó liberado como los... oposición con nosotros, nos sentamos y decíamos, esta es la cifra de inflación del Congreso, ¿qué inflación decíamos? La anual. Entonces, digo, es muy difícil No. explicarle a la gente. Sí. No, Facundo, Hoy ustedes en día- mismos, Marco, y ustedes hoy en en los día- últimos meses mostraron la mensual. Bueno, sí, Todos la los meses. mensual. Y claro, Bueno, pero- y es la que mostrábamos pero la antes. del año desde que Y esa ustedes se están go- anualiza. la del año La en que mensual ustedes están anualizada gobernando, hace la del 3 año- meses a ver, está en un Nicolás, 17%. Nicolás, la del año en que ustedes están gobernando es más de un 40%. Entonces, digo, con No, eso no es trabajador... A ver, bueno, Bueno, pero no es así. Sí, pero el INDEC la está midiendo y la está midiendo Bueno. con la verdad hace tiempo. Entonces, Bueno. ahora tenemos estadísticas. Bueno, los indicadores, digo, del Observatorio Social de la CGT, el CIFRA, la UCA, digo, es una Oye, inflación de un 40%. O sea, si vos querés negar eso... De los últimos 12 o sea, meses. De los últimos 12 meses. sí, bueno, Por sí, eso, los sí. últimos 12 meses, Bueno, está bien, de cuando gobernaron ustedes. desde digo, junio a junio, pero digo, incluyen esto es 6 meses concreto, digo, anteriores. no hay Por eso que es muy ni siquiera concreto. discutirlo. Cuando nosotros discutimos la inflación con el kirchnerismo, la agarramos en el año. Digo, Pero ahora, nosotros no la discutimos. no. Nosotros fuimos los que la sinceramos. Nadie nos va a correr por izquierda en eso. Eso está perfecto. ¿Está claro? La Hoy realidad, o sea, la buena está noticia, en pará, 17% Nicolás, la buena anualizado. noticia es que se sinceraron los números. Exacto. La mala noticia es que todos los números empeoraron. Bueno, Sí, es concreto. no es tan concreto. No, a hay que ver sector ¿Qué por pasó sector. con la industria? Perdón. Bueno, la está industria bien. acá- bueno, ¿Y qué pasó con el campo? Escuchen, bueno, el campo sí, tomaron 2 medidas importantes. Y Lamentablemente el campo no genera, genera muchos dólares, digo, lamentablemente no genera trabajo y lamentablemente Facundo, hoy la están vamos al pagando. interior, ¿cómo no va a generar trabajo el No, campo? bueno, pero no trabajo en cantidad, que es lo que hace falta. Se perdió 120.000 puestos de trabajo. Tenemos 2.400 pueblos y Bueno, ciudades que viven del Bueno, campo. está bien, 120.000 puestos de trabajo. Digo, ¿cuánto se compensó con eso? Digo,
Es concreto esto, digo. El Sí, ministro de por Trabajo supuesto. reconoció los 120.000 puestos de trabajo que se perdieron, más lo que impacta la economía informal. Ahora, las variables económicas no mejoraron ninguna. Los indicadores sociales empeoraron todos. Es una realidad. A ver, nosotros como oposición responsable acompañamos, aportamos, también criticamos porque Por nos supuesto. eligieron para eso, y hoy estamos en una discusión. Ahora, lo peor que pueden hacer es tratar de eludir la realidad, porque eso pero ya no si pasó la durante eludimos, tanto tiempo. Facundo, no la Ahora, si vos eludimos. me decís que... Estamos diciendo las si vos cosas me como decís- son y llevamos 11 Bueno. meses de gobierno. Nos votaron Sí. por 48. Estamos tomando medidas muy importantes, no solamente para nuestros 48 meses, sino para los próximos 40 años del país. Sí. Y en eso nosotros celebramos que haya un Congreso que pueda trabajar con esta mancomunión y con esta unidad, porque nosotros tenemos el 30% de los diputados. Es muy bueno el rol del Frente Renovador, del bloque justicialista, pero es muy importante también que frente a un año electoral no perdamos la objetividad que compartimos desde diciembre y que compartimos en la campaña, porque ahora de repente nos encontramos con análisis económicos que eran compartidos hasta hace 11 meses, que las medidas que habíamos dicho que íbamos a tomar eran exactamente las mismas o muy parecidas, y hoy empieza a haber un alejamiento producto de la ansiedad que produce la elección venidera. Entonces, lo que es muy importante es que la gente entienda que nunca dijimos que íbamos a eliminar el impuesto el día que llegáramos y que nunca dijimos que la economía iba a mejorar repentinamente desde el momento en que llegáramos. Esto es un proceso y las medidas que se están tomando, que ya empiezan de a poco en algunos sectores a mostrar la recuperación, podrán tardar más en otros, pero son definitivamente acertadas. Sí, sí. Lo complicado es que, está bien, nadie esperaba que se elimine el impuesto a las ganancias y hay que celebrar que se discutan las alícuotas, que es algo que no se discutió nunca. El tema es que duplicaron eso, subieron 10 puntos la inflación. Digo, ese es el verdadero problema. Digo, no es que no eliminaron el impuesto a las ganancias, porque sabíamos que era muy difícil eso. Es que lo duplicaron. Ese es el verdadero problema. Sí. Y es que lo pueden llegar a triplicar si no, Lo importante si de no los atienden problemas... la necesidad. Vos ya hiciste un análisis. Entonces, lo que nosotros decimos es, todo es, o sea, no podemos hacer un planteo, un reclamo inclusive, acompañado de una propuesta que ya se puede interpretar como algo electoral. O sea, ¿cuál es el rol de la oposición que interpretan ustedes? Nosotros acompañamos... El que se está quedando claro en el Congreso, Facundo. Bueno, por eso mismo. Entonces vos cuando relacionás esto con algo electoral o con algo demagógico, como muchos dijeron, digo, para mí demagogia se podría interpretar, y a mí no me gusta chicanear porque me parece que eso no, aunque es parte de la política en algunos casos, me parece que eso no, o sea, me podría agarrar de la promesa de campaña, ni siquiera me agarro de la promesa de campaña, sino digo es... Concretamente y objetivamente nosotros planteamos desde el rol de oposición que tenemos, hay que discutir ganancias. Y posiblemente, Nelson, si nosotros no hacíamos el ruido que hicimos con ganancias, el Ejecutivo seguía corriendo el arco, Pero, Facundo, pero 12 como vienen años, haciendo con 12 muchos temas años pasaron, económicos. nosotros fuimos de los pocos que nunca participamos en los últimos 12 años y fuimos los primeros en tratar este tema. Es imposible que alguien diga que nosotros no queremos tratar el impuesto que sí, nosotros, está después de bien. 12 años, descongelamos. Es decir, nosotros duplicamos el mínimo imponible y nosotros armamos un presupuesto que votamos con ustedes, que incluía una reforma de Duplicaron ganancias. en cantidad de trabajadores que tributan. No. Que Sí. incluía una reforma de ganancias, eso lo hace, Facundo, lo mismo que viene ocurriendo, la inflación que viene existiendo hace tantos años. Y por eso es que todos los años hay una paritaria y todos los años de nuestro gobierno, no de los anteriores, se va a actualizar el impuesto a las ganancias paritaria para que que quedó- no pague más gente. Paritaria que ¿Está quedó claro? 8 puntos por debajo de la inflación, que subieron 10 puntos. Eso es la Pero, realidad. y Digo, para eso es lo que pero tienen que perdóname, aceptar. y por eso, pero perdón, y por eso la CGT, a la que creo que vos pertenecés, Sí, está claro, haciendo un acuerdo de fin de año con bonos de fin de año para suplir eso, ¿o me equivoco? Sí, que Y bueno, no- y que no- entonces, que ¿qué no- estamos hablando? No, está bien. Digo, y por eso es que también que con no- las que no- organizaciones que no- sociales que no sí, están está bien. representadas en la CGT y que son más voluminosas, Está bien. también estamos acordando vos sabés, digo, para fin de año justamente Nicolás, medidas que paleen la Vos inflación. sabés hacer números y sabés que un bono de 2.000 pesos no puede compensar una situación de pérdida de 10 puntos Pero de si poder vos sabés, porque adquisitivo. estuviste en las negociaciones, O sea, que los no, 2.000 pesos son no, referenciales. No estuvo, o Las sea, paritarias se 2.000 hacen pesos, entre las empresas y los 3.500. trabajadores. Sí, no, está bien, por eso nosotros conseguimos uno de Por eso. 13.000 pesos, que Exacto. eso sí compensa. Y bueno. Pero bueno, hablemos de los trabajadores del Estado, hablemos de los trabajadores que no tienen la posibilidad de discutir una paritaria. Y si Entonces, digo, de eso nos ocupamos con la emergencia social, por eso te pido sí, que entendamos que los o sea, recursos salen del mismo nosotros presupuesto. entendemos, porque si no Ayer acordamos. si no entendiéramos esto, no estaríamos colaborando para la gobernabilidad. O sea, decir que nosotros no entendemos. Lo que pasa es que ustedes se enojan ante el primer planteo. No es un enojo, O sea, Facundo, para nada. Mar- Es a ver, simplemente yo entiendo distinguir... entiendo que por ahí las palabras de Labaña fueron fuertes, lo entiendo. Pero lo que hace es una descripción objetiva de la realidad. Este modelo es así, o sea, el dólar planchado se refiere a un montón de cuestiones que después
Marcos Peña dice que quiere devaluar, que quiere bajar los salarios y demás. Pero la realidad es que los resultados están a la vista. Esperemos que este modelo, y que me lo puedan explicar. Digamos, Facundo, yo Pero lo que pregunto de la Baña es, Nico, lo único que digo de la Baña es de ¿por qué cambió tanto en 10 meses? Eso es mi única pregunta. ¿Entendés? No es enojo, no es para nada. Nosotros asumimos la responsabilidad de agarrar un país quebrado y sabíamos con lo que nos enfrentábamos. Sí, y es lo que les hubiera pasado a ustedes. Un país en el que triplicaron la deuda en 2 años. Pero para bajar la inflación, Facundo. Bueno, ¿de qué forma? Digamos, hay dos formas. Acá hay 3 formas nada más. Vos decime cuál hubieras elegido. O seguimos generando inflación emitiendo. No, pero siguen emitiendo y aumentaron el déficit. Por supuesto que estamos emitiendo tomaron deuda mucho menos que lo que se está emitiendo antes para bajar la inflación. No, está bien, digo, pero para bajar la inflación y la subieron. No la subimos. Sí. Pero bueno, vos haces una cuenta rara. No hago una cuenta rara. Yo lo único que te pido es que vos tengas la honestidad intelectual, de ver que así como ustedes la presentaron en el Congreso, la inflación tiene evolución mensual. La evolución mensual, la inflación está en niveles anualizados de 17%. ¿No lo querés anualizado? Está en 1,6, 1,7. Digo, eso lo está mostrando el INDEC y todo. ¿Por qué no la muestran más? Perdón, te hago una pregunta. ¿Por qué hace 3 meses no muestran más ustedes la inflación del Congreso? Está bien. Yo lo que ¿No será que están reconociendo eso? La inflación anual es de más de un 40% y las paritarias fueron de un 35% y hay pérdida de poder adquisitivo. Ahora, si no hubiera pérdida de poder adquisitivo, no estaríamos negociando un bono que no llega a compensar la pérdida. O sea, es tonto que tenga que explicar esto. Pero vos mismo me lo dijiste. Hace un rato me dijiste, Nicolás, estamos compensando con un bono esa inflación. Obviamente. Entonces si la inflación fuera un 17 no estarías compensando. La inflación es de un 40 y no hay que mentir a los argentinos. Ustedes subieron la inflación. La inflación mensual, Facundo, que ustedes miden mensualmente. No discutamos como locos. Me estás diciendo que compensamos con un bono y ahora me decís que es de un 17. Hasta acá llegamos. La pregunta final es, y fue muy interesante escucharlos, ustedes entienden que, porque obviamente junto con la discusión que marca las dificultades de la realidad, ustedes entienden que va a haber posibilidad de consensuar un acuerdo para que salga el mejor acuerdo posible, el mejor proyecto posible de impuesto al mínimo no imponible de las ganancias? Yo creo que sí, hemos consensuado más de 70 leyes y hay muchas bastante más pesadas que esta, así que no veo por qué no podremos hacerlo. Yo creo que sí, que hay voluntad de diálogo siempre. Ojalá el diálogo arroje resultados. El diálogo no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Ojalá el fin se pueda concretar y podamos darle una buena ley a los trabajadores que lo están esperando hace rato. Diputados, gracias por el debate. Gracias a usted, Nelson. Cuando volvamos estamos con Sergio Berenstein, analizando el presente político del gobierno y del país. Siempre que mires el mar, recuerda ese lugar donde juraste amarme hasta el final, uniendo la pasión con la imaginación, dejando... Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrián Mercado maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrián Mercado y el Banco Superviel. Adrián Mercado siempre junto a las pymes. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. London Supply Group, desde 1942, generando trabajo, innovando servicios, forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso.
En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Samsung Galaxy J3 en 12 cuotas sin interés de 416 pesos con 58. Garbarino, pensamos en vos. Criadores, para los que más saben de perros.